Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este su programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Pontificia Universidad Católica abordamos distintos temas de interés e importancia para nuestra sociedad y que también son temas importantes y sobre los que el Magisterio Social de la Iglesia tiene algo que decir. Me acompaña hoy, como siempre, nuestro querido co-mantenedor del programa, Fernando Pacheco Valcour. Fernando, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, un afectuoso saludo a todo nuestro público. Saben que este programa lo preparamos con mucha pasión y seriedad para crear conciencia y sobre todo actuar conforme a. Podemos quedarnos en la teoría, sino que siempre hablamos sobre cómo en el día a día podemos actuar y sembrar esas semillitas de cambio social para dejarle a estas nuevas generaciones un mundo mejor. Así que muchas gracias y bienvenida a la señora Gretchen Caballero. Gracias por la invitación. Y precisamente nos acompaña en el día de hoy la señora Gretchen Caballero. Ella es la CEO y la fundadora de Integral Evolution Center. Es una organización que se dedica a dar orientaciones y dar conferencias, charlas, adiestramientos sobre distintos temas, todos relacionados a conducta social, redes sociales, violencia, entre otros. Ella, Gretchen, es comunicadora social y también conferenciante, tiene una maestría en psicología clínica y está cursando actualmente los estudios doctorales en psicología clínica también. Y la hemos invitado a que nos acompañe aquí para hablar de un tema de mucha actualidad que es la violencia cibernética. Así que, Gretchen, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Excelente, gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante que claramente la tecnología es parte de nuestra vida y esto va a continuar, así que gracias por este espacio que toman en consideración estos temas para poder educar a su audiencia. Muy bien, Gretchen, precisamente cuando hablamos de violencia cibernética, pues quizás la gente no está muy clara de qué es eso de la violencia cibernética, ¿verdad? Así que si nos puedes hablar un poco sobre la definición de la violencia cibernética, te lo agradeceríamos. Excelente. Bueno, en los últimos años las vías de comunicación han cambiado. Lo que son las relaciones interpersonales ahora se mueven a lo que es el uso de la tecnología. Tanto así que la mayoría de las personas ya no se comunican verbalmente, sino que utilizan las diferentes vías, las vías de redes sociales para poder comunicarse. Así que se ha vuelto número uno el comunicarse por WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros. Así que la violencia cibernética, la Organización de las Naciones Unidas lo define como un comportamiento violento en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluyendo lo que son los ataques sexuales, los asesinos y los suicidios inducidos por estas vías. Así que básicamente son aquellas conductas que realiza una persona conocida como stalker, consistente en perseguir, acechar, acosar mediante plataformas tecnológicas de forma compulsiva a otra persona. Así que básicamente estamos hablando todo lo que tiene que ver con violencia, no solamente de modo cibernético, sino que también eso puede llegar a lo que es el contacto físico. Oye, y hemos llegado al momento en que nuestros jóvenes, por ejemplo, ya no utilizan los teléfonos para hablarse. Correcto. Yo le digo, yo tengo que decirle a mis niñas todo el tiempo, oye, pero llámate a la persona, porque en lugar de hablar, lo que hacen es, ¿verdad? Lo que hacen es llamarse y hablar por teléfono.
Correcto, comunicarse ya sea por WhatsApp, que es una de las vías que utilizan mucho, escribiendo o alguna de las redes sociales o Messenger que se utiliza hoy día. Así que esa comunicación ha disminuido, el contacto físico. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Y Gretchen, te pregunto, en cuanto a este bullying cibernético, ¿es básicamente un reflejo de esta violencia que tal vez lleva un tiempo engendrándose en nuestra sociedad y ahora por tener estos medios cibernéticos que son más públicos, más accesibles, pues estamos viendo cómo genuinamente tal vez un tema oculto pues está saliendo a la luz pública? Aquí el asunto es la falta de consecuencias. Muchos de estas personas utilizan las vías tecnológicas ya sea para difamar, denigrar, acosar, hostigar, humillar, insultos utilizando las vías electrónicas, ofensas, exclusión, ¿verdad? De grupos. Pero algo que está ocurriendo mayormente es que utilizan perfiles falsos para básicamente, ¿verdad? Comunicar esta información en las redes sociales, que eso es uno de las modalidades que utilizan para poder hostigar o humillar o difamar a otras personas. En cuanto a ese particular, ¿qué no nos pudieras aportar, Gretchen? Tal vez se piensa que este acoso cibernético, que es una modalidad de violencia, hay gente que no le presta tanta importancia, pero me gustaría ver qué opinas o qué nos puedes abundar sobre a qué nos puede llevar o a qué nos lleva como sociedad el que estemos agrediéndonos verbalmente a través de las redes sociales. A qué nos pudiera llevar? ¿A qué consecuencias más graves que tal vez no son tan evidentes o no las relacionamos con acosos previos o con actos menores de violencia? Definitivamente lo que es el daño emocional, el daño psicológico que causan a las víctimas de acoso o de casos de difamación, humillación, etcétera, que se utilizan en las redes sociales. Han habido casos mundiales donde jóvenes, la mayoría adolescentes, han llegado hasta el suicidio. Solamente, ¿verdad? Por recibir acoso, humillaciones, hostigamiento en las redes sociales. Mayormente se observan los casos de niños y adolescentes que son los más afectados, pero ahora lo vemos también en adultos, como las estadísticas están aumentando en daño emocional, psicológico a las víctimas ¿verdad? Que reciben este tipo de violencia. La dinámica de nuestra autoestima se ha visto un poquito trastocada en cuanto al sistema este de likes, de dos likes, de cuántas veces vemos el perfil o el videíto o los comentarios que colocamos ahí en línea. Lo que son básicamente los trastornos alimenticios, el problema con la imagen, daño a la imagen, el inducir cambios físicos, eso se ve mucho, especialmente en las jóvenes adolescentes. Muy bien. Y tú mencionaste ahorita dos cosas que me gustaría quizás resaltar, Gretchen, y es el asunto de la falta de consecuencias. Y yo añado el, el carácter de anonimato que da la red social. Tú nos hablaste de la creación de las cuentas falsas, los llamados bots, ¿verdad? Que se conocen por allí. La gente que se escudan detrás de un alter ego y entonces hacen cosas que se exceden, quizás porque no tienen a la otra persona de frente físicamente para decir o hacer esa manifestación. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Gretchen? Claro, al menos que la persona no cuente con algún tipo de evidencia para poder radicar ya sea una querella en el Departamento de Crímenes Cibernéticos, pues se expone a estos perfiles falsos o grupos, porque han creado grupos también en contra de alguna, ya sea de alguna persona o alguna entidad gubernamental o entidades privadas para poder difamar y crear odio en esos grupos. Así que lamentablemente las vías que se utilizan tecnológicas
que no tienen consecuencias es cuando básicamente no tienen evidencia para poder mostrar que están recibiendo ese tipo de acoso o hostigamiento. Gretchen, ¿y cuántas modalidades tiene el acoso cibernético, el famoso bullying cibernético? Pues algunos de los peligros que se pueden observar, como ya mencioné, ¿verdad? Lo que es la difamación, la suplantación de identidades, que pueden crear un perfil de Facebook con la foto de X persona y ya sea para poder conductas criminales, utilizarlo con ese perfil, acechar, humillar, amenazar, hostigar, el grooming, que se ve mucho en los criminales sexuales, donde utilizan las vías tecnológicas para ganarse la confianza de los adolescentes y luego solicitarle fotos o videos privados. Los insultos que vemos básicamente, ¿verdad? En las redes sociales, la exclusión de los grupos, el cyberbullying o el ciberacoso, la creación de foros o grupos, el happy sleeping, que es grabar momentos o eventos violentos y subirlos a las redes sociales, el engañar. Hace poco salió una serie, ¿verdad? Un documental sobre el estafador de Tinder, que básicamente se hacía pasar por un magnate con una vida de lujo y seducía a mujeres y luego le robaba el dinero. Así que de esos hay montones en las redes sociales. Y de igual forma, lo que es exponer información de la otra persona, ya sea imágenes o contenido íntimo. Y claro, para eso tenemos ya la ley número 21 del 5 de agosto del 2021 que lo prohíbe, pero sigue ocurriendo. Lo que es las amenazas de difundir información a las redes sociales o videos o fotos. Gretchen, tú pudieras, para beneficio de nuestro público, eh, puntualizar un poquito en cuanto al término grooming, que es algo que está sucediendo con bastante auge. Grooming son, la mayoría de los que están detrás de esa modalidad son pedófilos o pederastas que van en búsqueda de jóvenes, la mayoría adolescentes, que son los más que tienen acceso a las redes sociales sin supervisión. Ellos básicamente utilizan la vía emocional, psicológica de ganarse la confianza de este menor con el simple hecho de utilizar ya sea las dificultades o problemas que este menor esté enfrentando con la familia, su baja autoestima, pocas amistades. Se gana la confianza del menor para luego solicitar información privada, ya sea donde vive o fotos privadas, íntimas, videos, etcétera. Y lo peor, llegar a contactar a este joven para encontrarse en persona y como todo pederasta, ¿verdad? Cometer crímenes sexuales. Claro, esta persona aprovecha, estudia las vulnerabilidades de este menor y Correcto. entonces lo utiliza para, como decimos por ahí, coloquialmente, como su paño de lágrimas o como este soporte, este apoyo para ayudarte, entre comillas, a que tú superes X o Y situación. Y por eso quisiera hacer un énfasis en la importancia de como familias darles apoyo a los menores, escucharlos, que ellos tengan ese espacio para comunicarse, no tengan que buscar en otros lugares ese apoyo emocional que le puede ofrecer la familia. Una de las, Correcto. Ujú. una de las cosas que nosotros como padres, ¿verdad? No podemos nunca relegar es a la supervisión de nuestros hijos, ¿verdad? Pues nuestros hijos son nuestra responsabilidad, no son de nadie más. Y tenemos que supervisarlos porque es la única manera de garantizar, ¿verdad? De garantizar su seguridad. Ahorita le voy a pedir a Gretchen que nos hable un poco más de cómo prevenir este asunto y estos problemas, pero te quería preguntar, Gretchen, este auge en las distintas modalidades de violencia cibernética está relacionado con el deterioro de la salud mental de nuestra sociedad. Definitivamente, pero más el auge del aumento de las vías de comunicación.
porque antes no existía las redes sociales como existen ahora y una forma directa en poder comunicarte a través de las redes sociales tan fácil con otras personas. Así que ese aumento del uso de la tecnología, pues claramente va a sacar las dificultades y los problemas que estamos enfrentando en Puerto Rico con la salud mental y el peligro que enfrentan los jóvenes, que son los más vulnerables, en especial la etapa de la adolescencia. Te pregunto, Gretchen, ahorita nos mencionaste así por encima, pero me gustaría profundizar más en el tema sobre las repercusiones emocionales que tienen este tipo de eventos. Un joven que pasa o un adulto, porque podría ser un adulto también, que pasa por algún tipo de acoso, humillación, hostigamiento, burla en las redes sociales, finalmente va a tener un deterioro emocional que va a traer consigo sentimientos de vergüenza, venganza, miedo intenso que causa, ¿verdad?, el constante estado de alerta de lo que va a ocurrir, de lo que está pasando en las redes sociales. El aislamiento, ahí empiezan a aislarse de sus amigos, de sus familiares, cierran las cuentas, las redes sociales, todas las vías de comunicación. Llega a lo que son los sentimientos de tristeza y definitivamente, finalmente, lo que es la depresión, una alta ansiedad, baja autoestima, claramente se va a ver afectado lo que es la autoestima y de hecho muchos estudios que han hecho mundialmente así lo dicen y eso es lo más que afirman, lo del asunto de la autoestima, cómo se va deteriorando. Y eso trae consigo pues problemas con su imagen, los trastornos alimenticios, el bajar de peso, el verme mejor, porque los artistas se ven así, X situación, ¿verdad? Que pasan los jóvenes al tener muchas redes sociales y casos de ideaciones o pensamientos y llegan al suicidio. Del mismo modo, esa baja de autoestima creada por el bullying y el acoso cibernético, pues lo que ocasiona es, y usted me corrige en cuanto a ese particular, ocasiona que esa persona sea víctima en mayores ocasiones y en un futuro de mayores actos de violencia porque entonces no se autovalora y Correcto. piensa que la forma en que tal vez una persona se dirige a él o a ella o la forma en que lo trata, pues es algo normal, pues algo hasta merecido, ¿verdad? Por esa baja autoestima. Correcto. Y le dan poca importancia en la familia lo del asunto de la autoestima. Creen que con solamente decirle a la persona, no, tú eres bueno, te ves bien, mira qué bello que eres, así resolvieron la situación y en realidad no. Una autoestima baja trae consigo muchas consecuencias emocionales. Básicamente, ¿verdad? Podemos ver cómo son vulnerables ante estos ataques cibernéticos. Yo pudiera, si digo esto, usted me indica si lo digo bien, pero yo entiendo que algo base para uno crear esa autoestima en los menores y en las otras personas, pues es uno mínimo escucharlos, darle el tiempo necesario para que esa persona se sienta apreciada, se sienta que sus ideas y sus sentimientos pues tienen un valor. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Definitivamente la escucha activa y el trato familiar y la crianza. Esos son las bases principales de toda autoestima. Ya luego, si la persona ha sido lacerada por diferentes situaciones que haya enfrentado durante su proceso de infancia y adolescencia, pues toca trabajar con eso, pero sí, definitivamente esas son las bases. No hay nada que sustituya en un menor de edad, en un niño o niña, eh, que la compañía y el amor de sus padres. Lo necesitan, ¿verdad? Y yo creo que en eso fallamos todos los días, lamentablemente. Eh, Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continuamos esta conversación, esta interesante conversación con Gretchen Caballer sobre este problema de el bullying y la violencia cibernética. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente ahora a esta segunda parte de este programa Iglesia, Estado y Sociedad.
donde nos encontramos en la mañana de hoy hablando con Gretchen Caballer sobre el tema de la violencia cibernética. Y Gretchen, yo sé que tú tienes adiestramientos en psicología forense infantil, tienes adiestramientos en análisis de conducta de crímenes sexuales, y me gustaría, si puedes compartir con nuestro público algunas de las consecuencias legales que tiene el incurrir en este tipo de conducta, porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo violentos cibernéticamente también, un poco por el problema de la intolerancia. Así que, qué nos puedes orientar sobre eso? Bueno, el Código Penal, según el artículo 178, menciona lo que es la intrusión en la tranquilidad personal, así que toda persona que por medio de comunicación telemática, si estoy citando, ¿verdad?, el código, o por cualquier otro medio, escriba o otro lenguaje amenazante, abusivo, obsceno, lascivo, tiene consecuencias. Además que, según el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el acoso de un individuo podría configurar delito como los de amenaza, intrusión a la tranquilidad, acecho, violencia, seducción de menores por el Internet, entre otros. Y hay muchas leyes más que ustedes conocen en relación a lo que es, y la que hablamos ahorita, que es bien importante, el asunto de el poder pasar fotos, videos íntimas de tu expareja o tu pareja actual, ya sea por venganza, pues eso ya también va en contra de la ley. Te pregunto, Gretchen, ¿a dónde una persona que sienta que ha sido víctima de este tipo de violencia cibernética, a dónde puede dirigirse para buscar ayuda? Hay diferentes vías de ayuda. Primero, claro está, si es en la escuela, tenemos los trabajadores sociales y los psicólogos que pueden ser la primera vía de ayuda a estos jóvenes y adolescentes. Están la División de Crímenes Cibernéticos en Puerto Rico, que por eso es importante guardar lo que es la evidencia, ya sea del hostigamiento, acoso o amenazas que estén recibiendo estas víctimas. El ICE, en el ICE.gov, ellos también trabajan a nivel federal este tipo de casos. La oficina, la Procuradora de la Mujer también trabaja con lo que es las amenazas, el hostigamiento en relación a lo que es las vías tecnológicas. Y claramente, si la persona se siente que está amenazada o su vida corre peligro, ir a la policía, poner una querella y dejar ahí la evidencia y luego más adelante continuar trabajando con esto. Pero lo Sí, más importante, los padres, crear esa confianza con sus hijos para que sean la primera vía de comunicación de que básicamente están enfrentando estos problemas y esta situación. has dado en el clavo en el asunto de la confianza hacia que cómo nosotros creamos un clima de confianza en el hogar. Yo tengo dos niñas adolescentes ya y la realidad es que es un poco complicado, pero hay que fomentar esa confianza y esa capacidad de dialogar y de que se sientan que tú los vas a apoyar Y porque, la supervisión. y supervisarlos, definitivamente, definitivamente supervisarlos. Fernando, ¿ibas a decir algo? Del mismo modo, añadiéndole a lo que ustedes comentan, que a veces niños pues son un poquito más pequeños que los de Israel, pero del mismo modo, pues a veces se utilizan los dispositivos como niñera, ¿verdad? Vemos que los niños están intranquilos, vemos que tal vez son un tanto hiperactivos y cuando se le da el dispositivo, pues se tranquiliza. Entonces, pues la lógica básica, pues bueno, pues entonces esto me va a facilitar tal vez la dinámica de la crianza, pero es todo lo contrario, porque nada ni nadie puede sustituir ese rol de padre y madre para atender a sus hijos. Sí hay que vestirse de paciencia, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos, pero es un don y es algo que uno realmente debe luchar por mantener a esos hijos
supervisado, siempre con una disciplina. Tampoco es prohibirle al 100% que utilicen los dispositivos, pero sí mantener esa confianza, como bien mencionan, y minimizar ese uso de los dispositivos que hasta uno mismo en ocasiones está en alguna reunión o en un lugar y coge el celular y por ahí se va en ese mundo, ¿verdad? De ese cerebro de uno, pues esas endorfinas y todas esas hormonas de la felicidad empiezan a activarse y uno pues se engaña en cierta medida y se aísla del mundo real y hay que romper con eso. Tenemos que cada uno de nosotros reconocerlo para del mismo modo nosotros dedicar ese tiempo necesario a los seres queridos y a las personas que atendemos al día a día. Yo también quisiera abundar, haciendo un llamado a la conciencia a nuestro público, y es que estos actos de violencia, ya sea cibernética, ya sea cualquier otro tipo de acoso, genuinamente, cuando esta semilla va germinando, puede llegar, como usted muy bien menciona, a la muerte, a suicidios o a otro tipo de muerte, porque el joven que tristemente fue acosado y no se supo manejar a tiempo, sigue recreando esa violencia hasta unos niveles que a veces llegan, ¿verdad? A participar de organizaciones delictivas y hasta ser tristemente sicarios o tener otro tipo de dinámica violenta. Entonces nos toca a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya que escuchamos esta conferencia tan interesante, ¿qué vamos a hacer al día a día para mantener controlado el uso de los dispositivos y supervisando del mismo modo aquellos que están a nuestro cargo? Un poco tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? No hay de otra. Tenemos que ser consistentes y dar el ejemplo de lo que nosotros le decimos a nuestros niños. Gretchen, yo te quería preguntar, eh, tú mencionaste un sinnúmero de agencias gubernamentales que se involucran en este tipo de investigaciones y casos. ¿Realmente hay conciencia del problema en esas agencias que la persona que va a buscar ayuda se sienta acogida, de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? Porque sé que has trabajado algunos casos. ¿Cómo es, cómo es la experiencia? ¿Se sienten acogidos? ¿Se sienten que los ayudan? Yo creo que aquí el problema es que el sistema, ¿verdad? Ya sea judicial, siempre necesita evidencia y mayormente estos casos no cuentan con evidencia. Los casos de crímenes cibernéticos, si una persona está siendo víctima de hostigamiento o acoso, si la persona va allí con un perfil falso, no saben quién es la persona, no hay información de quién es ese hostigador, pues mayormente al no haber evidencia, al no tener contacto, pues tratan de hacer la investigación, pero para eso se requiere un equipo especializado donde puedan ya sea monitorear el IP de esa computadora, que claro, eso lo hacen los federales en los casos de cuando se trata de crímenes sexuales. Pero cuando se trata de hostigamiento, acoso, violencia, etcétera, las vías que se utilizan y que tenemos disponibles y lo que yo he visto que han hecho algunos de las víctimas y los padres, pues a veces no son muy efectivas. Por eso nos toca a nosotros trabajar desde el hogar, desde la educación, desde la prevención y no esperar a que lleguen a estas situaciones porque no, para mí en lo personal no creo que sean muy efectivas hasta el momento. Muy bien. Gretchen, y la pregunta que quizás están haciendo todos nuestros radioescuchas, ¿qué podemos hacer para prevenir e- esta, esta situación? Cómo podemos evitar o minimizar la posibilidad de que tanto nosotros, porque también hay violencia cibernética entre los adultos, como nuestros hijos sufran una situación como esta? Y añadiéndole a eso, Israel, también me gustaría que en cuanto a la prevención, Greche, nos hablaras un poquito de que a veces ese acoso se da en el área laboral, ese acoso cibernético. Sí, sí, definitivamente. Lo primero es la educación, como ustedes están haciendo, trayendo estos temas a las vías públicas, continuar educando sobre esta problemática, que es algo real. La comunidad cibernética es una comunidad más
y más fuerte, ¿verdad? Que la presencial. Lamentablemente es algo que está en aumento, así que es una comunidad donde hay movimiento y interacciones sociales y también tenemos lo que es la violencia, lo que es la prevención, aunque las vías que tenemos actualmente, como mencioné, la División de Crímenes Cibernéticos, ellos hacen lo que pueden, ¿verdad? Con las herramientas que tienen, pero no dejar de denunciar. Si sucede algún tipo de violencia, hostigamiento, acoso, y si te enteras que tu hijo está siendo víctima de grooming, denunciar, buscar todas las alternativas para poder acabar con esta situación. Ahora, en el hogar, lo que es la supervisión. Desde que son niños, le das un celular, una tablet a tu hijo, hay que supervisar ese uso. Hay diferentes aplicaciones. En la página nosotros siempre publicamos cuáles son las aplicaciones que pueden utilizar para poder monitorear ya sea el tiempo, a dónde entran estos jóvenes, a qué páginas están entrando, qué es lo que están viendo y con quién se comunican. Y ya en la etapa de la adolescencia, que ahí es donde entra la problemática de los padres, ¿verdad? El poder trabajar en lo que es la supervisión más directa, crear un ambiente de comunicación efectivo, como dice el licenciado, lo que es la escucha activa, que ese joven se sienta que su casa es su protección, que sus padres son su protección, que en su hogar, independientemente pase lo que pase, falle o no falle, haya cometido un error, como quiera lo van a ayudar. Así que esa interacción familiar es bien, pero bien importante. Se previene desde el hogar, se previene desde lo que es la supervisión, las escuelas. Ese es otro problema que yo he visto. Estoy trabajando lo que es el acoso escolar y el acoso cibernético en las mismas escuelas. El monitorear el uso de los chats de los colegios privados, porque yo he visto barbaridades en esos chats, y el crear reglamentos precisamente para esos chats y esas redes que se utilizan en las escuelas y colegios privados. Así que hay que continuar trabajando, crear medidas de prevención y definitivamente que los casos no queden impunes. Que sean, si no hay consecuencias, pues van a continuar y ese es uno de los problemas mayores. Gretchen, te pregunto, ¿a sobre qué síntomas un padre, ¿verdad? O un jefe de familia o jefa de familia debe estar pendiente que sean como una bandera de que algo está pasando conmigo? El aislamiento, el encerrarse en el cuarto, aunque es algo común en los adolescentes, el querer tener privacidad y soledad, pero cuando se va al extremo, tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo. El que disminuya las actividades que antes le gustaban, si pertenecía a un deporte o a alguna actividad de música o al arte y ya no le gusta, ya no le interesa, así que ha perdido el interés en esas actividades que le gustaban, que le interesaban. Claro está, síntomas asociados a lo que es la depresión y la ansiedad, el no querer ir a la escuela, el bajo rendimiento académico también es una señal, y el no querer enseñar lo que está ocurriendo en el celular o en la tablet, ¿verdad? Depende del dispositivo. Y ahí eso es una alerta mayor, porque no me quieres enseñar el celular, qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos que estar claros y conscientes que aunque nuestros hijos son adolescentes, porque esto pasa mucho en la adolescencia, somos responsables hasta que ellos sean adultos. Así que nos toca supervisar ese uso de la tecnología. Y lo menciono porque he visto muchos padres que dicen, pero él es grande, él sabe lo que tiene que hacer, no quiere que yo le verifique el celular. Bueno, nos toca como padres ser responsables, supervisar ese uso, porque a la hora de alguna situación mayor, finalmente los padres somos los responsables de que algo le suceda o no a nuestros hijos. Creo que pudiera considerarse del mismo modo maltrato de menores, el padre que no cumpla con sus requisitos, ¿verdad? De ser padre. Eso es importante que menciona, perdona que te interrumpa, es que la ley 246 habla de la exposición a la pornografía. Así que si un niño, un adolescente está expuesto a la pornografía y los padres no lo saben, es maltrato.
Así que por eso nos toca supervisar. Una, Sí. un asunto, una práctica que a mí y a mi esposa nos ha funcionado muchísimo es lo que yo le llamo curiosamente la política de puertas abiertas, ¿verdad? En mi casa puedes cerrar la puerta del cuarto, pero no le pongas seguro, porque papá y mamá van a entrar en cualquier momento a ver qué es lo que está sucediendo allí. Y pues ha, ha sido bastante efectiva, ¿verdad? Para nosotros poder tener ese contacto y supervisar las actividades de nuestras niñas. Gretchen, ahí yo había, yo, tú mencionaste hace un rato algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudarle a los padres en ese proceso de supervisión de lo que el niño hace a través del Internet. ¿Nos podrías hablar un poco más de ellas? Sí, hay algunas aplicaciones, pues depende de la marca de celular que tengan, pueden buscar supervisión de tecnología y le van a aparecer muchas, unas pagando, otras no pagando, donde la puedes conectar al celular de sus hijos y pueden supervisar por esas vías. Esa es una. Claro está, importante la supervisión directa, en especial los niños. Ver las páginas que entran y si no saben, pues hay que aprender. Papás y mamás que no saben de tecnología, si tu niño está expuesto, pues hay que aprender. Le estamos abriendo las puertas a una comunidad donde hay de todo. Así que nos toca aprender sobre esa comunidad y poder entonces supervisar de esa forma. Pero sí Como, podemos utilizar contacto directo, entrando a las páginas y las diferentes aplicaciones que existen. como menciona Gretchen, hay de todo. Es un universo sin límites. Ujú. Y ahí aparecen a veces mensajes e imágenes muy morbosas que pueden tener acceso nuestros menores y esos son situaciones que traumatizan, se quedan ahí y sin la ayuda correspondiente, pues sabrá Dios, ¿verdad? El daño que se le está haciendo. Ciertamente es un asunto para tomarlo muy en serio. En mi experiencia personal, yo tenía una cuenta en una de las redes sociales, no voy a mencionarla aquí, pero finalmente me di cuenta que la discusión diaria en esa red social era tan denigrante para todo el mundo que yo dije, pues yo no quiero ser parte de esto y cerré la cuenta. Yo simplemente no quiero ser parte de esto. Yo me siento ofendido con las cosas que están diciéndose unos a los otros y no me las están dirigiendo a mí. Así que la cerré. Pero a eso mismo están expuestos nuestros niños. A eso mismo están expuestos ¿verdad? Esta juventud que se levanta. Una cosa que nosotros hicimos un poco por consejo de Gretchen en un taller que tomamos con ella, es que las pocas redes sociales que le hemos dejado tener a las niñas, nosotros somos seguidores de las niñas en esas redes sociales. Para que las tenemos para seguirlas y poder ver qué es lo que sucede, las interacciones y lo que hay en eso, que eso es otro consejo que le doy a los padres para que puedan, ¿verdad?, supervisar a los niños. Gretchen, ya nos quedan varios minutos para el programa, pero me gustaría un poco que nos hables, ¿verdad?, aunque sea a grandes rasgos, de qué es la adicción a las redes sociales. Porque sé que hay una situación muy seria de ese tipo de conducta. Todo ser humano tiene un sistema de recompensa, donde cuando recibe algo que le gusta, que llama su atención, libera lo que mencionaba el licenciado ahorita, diferentes neurotransmisores, en especial lo que es la dopamina, que está asociada también a las adicciones, a las drogas, a la comida, a todo tipo de adicciones. Así que las redes sociales tienen un mecanismo de los me gusta, los comentarios, el interés por saber cómo nos ven otros, etcétera, que trae consigo y además lo que es las noticias, el sistema que ellos tienen, el algoritmo de ponerte noticias, ya sea productos, tus artistas favoritos, todo lo que te interesa es lo que vas a ver. Así que cuando algo te gusta mucho y llama mucho tu atención, ese sistema de recompensa lo va a pedir una y otra vez.
Y eso es lo que sucede básicamente con las adicciones. Y por eso se está estudiando y se ha estudiado el tema de la adicción a la tecnología. De igual forma, otro tipo de tecnología, pero a lo que es las redes sociales, por eso es que muchas personas no pueden salir. Se quedan ahí viendo las noticias y pasan las horas y las horas y perdieron su día completo. Así que lamentablemente las redes sociales están así formadas, así que nos toca a nosotros tener control, comprenderlo, entenderlo, aceptarlo y hacer modificaciones, no solamente en los adultos, sino también en nuestros jóvenes. Yo quisiera del mismo modo añadir, no normalizarlo, porque a veces nos hemos acostumbrado a esta dinámica y ya se hace normal el insultar a la gente por el internet, decirle sobrenombre. Si piensas distinto a mí, pues te ataco con palabras soeces, y eso es algo que tenemos que romper, ¿verdad? Con ese esquema. Yo no tengo nada más que añadir sobre el tema porque con ese comentario final de Gretchen Caballer yo voy a seguir la regla de mi papá. Si digo algo adicional, lo daño. Así que nos vamos con, se nos ha terminado el tiempo, así que tenemos que ya terminar el programa, pero nos vamos con una gran asignación. Una asignación de responsabilidad. Responsabilidad por nuestros hijos, responsabilidad por nosotros mismos y responsabilidad por nuestro prójimo. Así que con eso y esa asignación y en la confianza de que este programa haya servido un poco para iluminar en ese sentido, pues los dejamos y los esperamos la próxima semana. Sí, Fernando, nos ibas a decir algo. No, y para concluir, Israel, quisiera terminar con una frase de Amor y Leticia de Papa Francisco que dice así: cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es a los sistemas malignos. Amemos al prójimo, derrotemos los sistemas malignos. Muy bien, pues con ese pensamiento nos despedimos y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que pasen muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.